Saludos amigos y amigas, bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de este su programa Derecho y Sociedad, que se transmite tanto por UniTV, Canal 10, así como por las plataformas y redes sociales como YouTube y Facebook. Programa que se transmite desde la biblioteca del Bufete Jurídico José Cristino Rodríguez de la ciudad de Mao. Saludos, profesor. Saludos, Moralo, el profesor, ex alumno mío, del cual me siento muy orgulloso. Alumno permanente. No, compañero. Los avances están ahí. Bueno, saludo para todos. Como siempre, en interés de hacer una entrega de un tema interesante, siempre pensando en nuestros estudiantes de Derecho de la República Dominicana, pensando en los abogados, muy sobre todo en los nobles, pero en los abogados se entenderá, y en la población. La intención siempre ha sido y sigue siendo explicar una problemática del ambiente jurídico que interese a todos. Hoy tenemos un tema sumamente importante para el quehacer jurídico, para los abogados, los estudiantes de Derecho que se vayan formando acá, y una gran lección para los funcionarios, porque a veces un decreto o una designación, aunque no sea por decreto, como que transforma la mentalidad de la gente. Entonces, pensamos cuando somos beneficiarios de una designación que eso llegó, que eso es divino y que me han convertido en Dios y que es la voluntad mía lo que se va a hacer, y las normas, el Estado de Derecho, esto no cuenta. El tema de hoy, titulado El costo del desacato a una sentencia por parte de la DGI. Vamos a ver qué hizo la DGI frente a una decisión de un tribunal de la República y qué va a tener que pagar la DGI como consecuencia de su actitud de arbitrariedad. De eso se trata hoy. Sí, que ciertamente los poderes públicos, luego del renacimiento, se puede decir, de la nueva constitución proclamada el 26 de enero del año 2010, aunque reformada en el 2015 por un aspecto mínimo de repostulación presidencial, pero entiendo que hay un antes y un después en cuanto al respeto a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el respeto del derecho de los ciudadanos con la creación de los mecanismos de control al respeto de los derechos fundamentales de las personas a partir de esta constitución, que no es simplemente, como decía Ferdinand Lasalle, que la hizo popular un expresidente nuestro, de que era un simple pedazo de papel. Es decir, ahora la constitución tiene esos derechos, pero tiene los mecanismos y procedimientos en los cuales hacer efectivo ante la violación a los derechos que establece la propia constitución. Y este tema, que sabiamente usted ha elegido por las consecuencias de la administración en este caso la administración del Estado, la administración pública, pero no solamente de la administración, cualquier particular que violente una disposición, una decisión judicial, y se puede ver aquí que ante el Estado era único. El Estado era una especie de soberano de que nada contra el Estado. De rodillo. Exacto. Avasallador. No se podía atentar nada contra el Estado, pero hoy en día vamos a ver y por qué, no importa qué institución del Estado, tiene consecuencias el no respetar las decisiones de los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial. Como tú dices, muy sabiamente, a partir del 26 de enero de 2010, el Estado Dominicano es otro Estado y ya no es el poder de avasallar al ciudadano, no, tiene sus limitaciones en nuestra norma suprema. Usted, funcionario, entienda que sus actuaciones tienen que enmarcarse dentro de la legalidad y de la constitucionalidad, porque de lo contrario, la propia Constitución, a usted personalmente y a la institución que usted representa, le tiene un régimen de consecuencia sancionador, pecuniario. Y eso es lo que vamos a tratar, Eduardo. ¿De qué se trata entonces el caso que hoy vamos a analizar y que se conoció en primer grado,
fue a la Suprema Corte de Justicia, fue al Tribunal Constitucional, volvió a primer grado, volvió al Tribunal Constitucional. O sea, se trata de un abogado en ejercicio de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, que fue contratado por unas personas para que le resolviera un problema de herencia, unos bienes que heredaron. Entonces, como es normal, en materia de un abogado, llevarle todo el proceso, aún sea amigable, o si es judicializado, más aún que un abogado se encargue de resolver la situación de los bienes que deja una persona al desaparecer de este globo terráqueo. Entonces, él fue apoderado y en la mayor de las veces, ¿qué hacen con nosotros los abogados? Que nos firman un contrato. ¿Por cuánto usted me hace el trabajo? Yo no tengo dinero con que pagar. No, pero vamos a establecer un % de la masa a partir de los bienes. Y me firman, a ti y a mí, ¿cuánto nos firman? Un tanto % que va a depender del acuerdo entre los sucesores y el abogado que le va a asistir en la solución del problema. Ese abogado firmó lo que técnicamente se llama un contrato y poder quota liti. Lo de quota liti es por la cuota que de la masa a partir le va a corresponder al abogado como pago de su trabajo. Se firmó eso y los bienes ubicados en la provincia de La Romana. Y él resolvió su asunto, resolvió el caso, y entonces después que tú resuelves, ¿qué te corresponde? Cobrar. Y él cobró y su cliente dijo, no, mire, tenga, a usted le toca tanto. Ahí están 24 parcelas, dentro de ella tal área. De manera que en la totalidad le correspondió unos 7.470 metros cuadrados de terreno en las 24 parcelas en la provincia de La Romana. Ok, eso es lo que se ganó. Cuando él tiene, porque en este caso hay que decirlo, no hay que pasar por la DGI, porque los honorarios de los abogados, como hablaríamos más adelante, más detalladamente, están eximidos, están exentos de pagar tributo. Entonces, él no tenía que pagar impuestos por esos bienes inmobiliarios que le pagaron por sus honorarios. Él va a registro de título y le emiten los certificados de esos 7.470 metros. Tiene su certificado de su propiedad. Ok, hasta ahí la cosa va bien. Pero él se relaciona con unos inversionistas extranjeros y estudian, analizan, hacen un plan de unas inversiones para desarrollar ahí unas empresas hoteleras, levantar unas edificaciones con unas inversiones sumamente importantes, cuantiosas. La empresa inversionista extranjera va a la DGI y va a registro de título, como hacemos todos los abogados. Cuando un cliente nos busca para hacer inversión, déjame ver cómo está esto allí, cómo está aquí. Cuando llegue a la Dirección General de Impuestos Internos, sobre todo en Santo Domingo, le dice Impuesto Interno, no, espérese, allá hay problema. ¿Problema? Sí, porque el abogado que tiene esos títulos, él no pasó por aquí a pagar sus impuestos. No se puede autorizar o dar ninguna certificación aquí a ustedes hasta que el abogado no venga. Ese fue el problema. Ya el abogado con su título en la mano. No, retroactivamente tiene que venir a pagar los impuestos que no pagó para obtener la transferencia de esos inmuebles a su nombre. Obviamente, ¿qué va a hacer el asesor de la empresa inversionista?
a llamar a su gente y decirle, oigan, paren, no sigan negociando, que hay problema. Los inversionistas extranjeros llaman entonces al abogado, ven que hay problema aquí con el gobierno. ¿Cómo? ¿Cuál es el problema? Y él entonces va a impuesto interno para que le expliquen. Y ellos le dicen, no, porque usted no pagó los impuestos de la transferencia de esos inmuebles. Y él les responde como tenía que hacerlo, como lo haría tú como abogado, lo haría yo, lo haría los abogados que están ahí al frente de nosotros. No, pero espérese, don señor autoridad de impuestos internos, es que nosotros los abogados tenemos una ley especial que nos rige, y es la ley 302 de 1964 sobre honorarios profesionales, y ella establece expresamente que los honorarios que nosotros recibimos por concepto de nuestro ejercicio está exento de impuestos. No, pues no, y usted tiene que pagar los impuestos. ¿Qué iba a hacer el abogado? El abogado no es que sea la última Coca-Cola de desierto, pero no es un profesional cualquiera. El abogado conoce los mecanismos que la Constitución y las leyes ponen a su disposición. Inmediatamente entonces, ok, esa es la actitud de ustedes. Apodera al juez del amparo, a un juez en materia de amparo, para que le ampare sus derechos. Eso fue lo que hizo. Exacto. Y vamos a ver de ahí en adelante entonces qué va a ocurrir. Exacto. O sea, ya apoderado un tribunal de amparo. Correcto. Brevemente, es una especie ya del quota liti, como usted ha establecido. El abogado estableció, como la parte se puede pagar un monto previamente establecido o una cuota de los derechos que le corresponde, ya él se le asignó, usted le ha dicho la cantidad, 7,000 y tanto de metros. En esa ocasión, una situación particular de que pudo transferir, que no quizás por la ordenanza del tribunal al momento de realizar la transferencia de los derechos sucesorales, no tuvo que pasar por impuesto interno, sino que directo al registro de título, emitir los certificados, ya él tenía los certificados, que normalmente el trámite se paga y luego se transfiere al registro de título. En este caso, se saltó ese paso. Sin embargo, cuando entonces... Pero quizá, Eduardo, precisar como tú dices, no se saltó ese paso, sino que al homologar el cuotalite, el contrato poder cuotalite, el juez de tierra dice, manda registro de título, ejecute eso, emite estos certificados, porque el tribunal reconoce que están libres de impuestos. El registro de título no puede hacer nada con esa decisión, ejecutarla. Exacto, sí, no, porque lo hizo en base a una decisión, lo que digo que él no se hace lo tradicional de quizá pasar por el trámite de impuesto interno, luego registro de título. Ahora bien, como usted dice, cuando ya pretende negociar, hacer un negocio jurídico con esa propiedad que adquirió, entonces ahí se presenta lo que es el obstáculo a sus derechos, porque ya no le está impidiendo la transferencia normal de sus derechos de propiedad, porque entiende de que él debe pagar sus derechos al momento de emitirse ese certificado de título, y él como abogado al fin, tal como usted estableció la ley 312 sobre honorario de los abogados, establece de que están exentos de impuestos. Entonces, ahí viene una situación que es la violación a la Constitución de la República en su artículo 51, que establece el derecho de propiedad que tiene ese ciudadano. Entonces, el derecho de propiedad no es solamente que sea titulado y que tenga una titulación, sino de disponer de ella. Entonces, esa actitud de la Dirección General de Impuestos Internos le está impidiendo la transferencia de esa propiedad y obviamente afectando los derechos propios de las características que enmarcan, ¿verdad?, el derecho de propiedad, que uno de ellos es disponer, la libertad de poder disponer de sus bienes, y ese obstáculo entonces al presentarse una violación, también la misma Constitución establece en su artículo 72 lo que es una acción de amparo cuando se presenta la violación de derechos fundamentales, como en este caso señalé que el artículo 51 establece el derecho de propiedad como un derecho fundamental. Entonces aquí inicia entonces, como usted decía, no es un profesional cualquiera, él va a buscar los mecanismos entonces para hacer valer su derecho ante esa decisión arbitraria de la Dirección General de Impuestos Internos de obstaculizarle el negocio que tenía en sus manos en ese momento. Y que el cuestionamiento de que arbitrariamente hace la Dirección General de Impuestos Internos vulnera una ley especial, y es que el artículo 9 en su párrafo tercero
de la ley 302, que es nuestra ley, por la que estamos luchando que se actualice. Porque en honor a la verdad, los honorarios que se plantean en esa ley que debemos cobrar los abogados, es mejor dedicarse a cualquier otra cosa, menos hacer la abogacía si vamos a cobrar por ella. Pero recuerde que es de 1964, donde que tenía 100 pesos ya era una fortuna. Entonces, pero no obstante a eso, a lo descontextualizada que está esa ley en cuanto a los honorarios, la ley sí protege a nosotros los profesionales del derecho, y en su artículo 9, párrafo tercero dice que el pacto ocutalite o contrato ocutalite y cualquier documento probatorio de que nosotros realizamos un trabajo en beneficio de tal persona física o moral, y si ese documento hay que registrarlo, hay que transferirlo, hay que estar libre de todo impuesto, dice el párrafo tercero del artículo 9, de todo tipo de impuestos y derechos fiscales, nacionales o municipales. Sin embargo, la DGI se planta y dice que no, que eso no alcanza transferir inmuebles. Oh, y los inmuebles yo los compré. No, a mí me pagaron mis honorarios con esos inmuebles. Señor abusador, porque se creen que todavía estamos hace 20 años, cuando el Estado era avasallador. Hoy no, señor funcionario. Hoy usted está sujeto a la legalidad y constitucionalidad en sus actuaciones. Y no sobra recordarle que compromete su responsabilidad civil, usted y la institución, cuando abusan de el derecho de los ciudadanos, llámese abogado o como sea. Y cuando se trata de abogado, pues ya ahí tienen un ejemplo, este que estamos tratando. Y en este caso, expresamente, usted ha leído el párrafo del artículo 9 de la ley 312, que dice que está exento todo el derecho fiscal, municipal, y que expresamente está establecido de que no debe de pagar en beneficio del abogado, y tal como usted estableció, ese pago, esa transferencia fue como objeto del pago en naturaleza de un servicio prestado por el abogado, sí, que es lo que la ley establece. Entonces, no solamente está tomando una decisión arbitraria, sino que está legislando al tratar de establecer de que no incluye transferencia inmobiliaria cuando la ley no lo establece. No, ellos son amos y señores de la tierra, los funcionarios que un decreto lo convierte en monstruos. Eso. Ahora bien, cabe diferenciar, para que no digan que estamos pretendiendo confundir a nadie, Dios no libre, cuando yo compro un inmueble, cuando tú como abogado compras un inmueble, no, tú eres un ciudadano común y corriente, compraste un inmueble, usted tiene que ir a cumplir con la obligación tributaria que nace del hecho generador de la compra del inmueble. Perfecto, vamos a pagar igual que cualquiera. Ahora bien, es que una cosa es comprar un inmueble y otra cosa es recibir un inmueble como pago de los honorarios que uno de nosotros ha justificado con la prestación de su servicio en favor de un ciudadano o de una persona moral. Son cosas distintas y no me lo confundan. Ni ustedes de impuestos internos, estudiantes de derecho, abogados, pueblo en general, no se puede confundir una cosa con otra. Entonces, el abogado, repito, como la Constitución manda, vaya a buscar a quien le proteja esos derechos, que ese monstruo arbitrario lo quiere a usted avasallar. Y él fue donde tenía que ir. Juez de amparo. ¿Bajo cuál argumento fue, Eduardo? Sí, básicamente, como establecía, primero no solamente por la violación, por la actitud arbitraria, sino por el derecho fundamental, para que se materialice o pueda ejercerse la acción de amparo. Porque la DGI fue con un discurso, como tú dijiste ahorita, legislando. Exacto, más allá. Entonces, ¿cuándo procede esa acción de amparo que decía el artículo 72 y artículo 65 y siguiente de la ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales? Cuando se violentan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, toda persona
tiene derecho a una acción, en este caso acción de amparo, para que se le restablezca lo que es la conculcación a sus derechos fundamentales, en este caso. Pero la DGI lo que decía es, Ignacio, o sostiene, Eduardo, perdón, la DGI sostiene, a través de sus abogados, que debieran ser otra cosa y no abogados entonces, ellos dicen, no, espérate, abogado, los honorarios que tú te refieres son los que están en el artículo 8 de la 302 de 1964, que tú sabes que establece que es hasta un 30%, sí. Pero la propia ley dice, eso es para que nosotros no podamos concertar acuerdos por debajo de eso, so pena de ser sometido a juicio disciplinario. Pero la propia ley dice, no, pero si el abogado convino con su cliente X cuota, sobre todo en materia de particiones, saneamiento, etcétera, etcétera, eso se impone. Pues ellos dicen que no, que si los honorarios de un cuota liti van más allá de X suma, dice la DGI, no aplican las exenciones, no están exentos, y que en ese sentido tendría que pagar cuando se trate entonces de transferir esos derechos. Imagínate que ¿cómo decirle? Porque rodillo quizás hasta es liviano lo que pretenden los abusadores del poder contra nosotros los abogados. Y si es contra nosotros, ¿qué decir? Contra otros ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa con la acción de amparo? Tal como tú dices, ya tú la definiste. Bueno, la Constitución, y ahora también tenemos la ley 137-11 del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Entonces, si usted tiene derechos fundamentales conculcados, incluso amenazados, no la conculcación materializada, amenazado de ser conculcado, le damos la vía de garantizarle el pleno disfrute y disposición de sus derechos fundamentales, como es uno el derecho de propiedad. Y aquí le tenemos una vía, acciones en amparo. Y fíjate que la Constitución y la ley sabiamente no ponen un juez de amparo. Hasta un juez de paz puede ser amparista de los derechos de un ciudadano. En este caso, la anterior 43706 hablaba de un juez, pero en esta ya lo limita a lo que juez de primera instancia, pero que no hay una jurisdicción especializada, como tenemos en tierra, como tenemos en civil, en penal, todo juez en laboral. De primera instancia es juez constitucional. Exacto. Porque va con aquel que de mayor afinidad. Lo que es un abanico amplio. Exacto. Que tiene la Constitución y la ley para proteger los derechos fundamentales del ciudadano. Sí. Entonces, pero el amparo también tiene otra característica, y es que el amparo solo puede ser impugnado, una sentencia de amparo, ante el Tribunal Constitucional hoy día. Sí. Es la vía recursiva establecida. Es la única vía. 94 de la misma ley. O sea, pero tampoco tiene efecto suspensivo. No, es recurso. Que se interponga la acción. Y la decisión es ejecutoria, no obstante, entonces ese es el mismo exactamente. Recurso. O sea, esas virtudes que los trogloditas, si se le puede llamar así a los funcionarios, como son los de la DGI, no quieren entender. Y sus abogados debieran hacérselo entender, porque harían buen trabajo. ¿Ok? ¿Y qué pasó cuando el abogado atropellado por la DGI apodera a un tribunal de primera instancia, que en este caso fue la segunda sala de lo civil y comercial de juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo? ¿Qué pasó? Allí entonces, Eduardo, los abogados de la Dirección General de Impuestos Internos le plantearon a ese juez que él era incompetente, porque eso tenía que ser llevado al Tribunal Superior Administrativo en materia tributaria, porque se trataba de un tributo.
hasta el recurso contencioso tributario. Exacto. Y el tribunal y el abogado afectado le enfrentó esa excepción de incompetencia y le dijo, no, es que aquí yo no estoy diciendo si es tanto, es menos, es más el tributo, es que yo estoy exento a ello y me están afectando, como tú dijiste, un derecho constitucional, derecho consagrado en el artículo 51 a la propiedad privada y no me están permitiendo que yo disponga de él. Entonces, ¿qué le dijo el tribunal, esa segunda sala de lo civil y comercial? Esa segunda sala reconoció que sí, que el abogado tenía la razón y que le están vulnerando un derecho fundamental y que es materia de amparo y de este tribunal, dice el juez. Y reconoció que la ley 302, su artículo 9, párrafo 3, la Constitución, su artículo 110, protege esos derechos. Y entonces dictó una sentencia. Que esa sentencia, ¿qué dice? Tú recuerdas porque la analizamos. Sí, básicamente lo que... Es amplio el dispositivo, exacto, pero en las partes fundamentales. Decidió entonces la parte ya dispositiva de la decisión ordenar al Estado Dominicano y a la Dirección General de Impuestos Internos hacer cesar la arbitrariedad e ilegalidad manifestada sobre el pago del impuesto al abogado, en ese caso recurrente o accionante en amparo, sí, en violación a los artículos 8, numerales 13, 46, 47 y 110 de la Constitución de la República. Que ahí en principio una parte ya discutible para otro programa en cuanto a la materialización de la arbitrariedad en la violación a las leyes, porque ciertamente en la acción de amparo no se persigue la mera legalidad de violación a un artículo determinado de una ley, sino la violación a la Constitución o otro derecho fundamental. A un derecho fundamental, exacto, aunque no esté concebido en la Constitución. Porque hay derechos fundamentales que no están establecidos, incluso una ley como la materia, la ley del derecho de las personas en su relación con la administración y el derecho administrativo, que esta ley en el artículo 4 establece el derecho a la buena administración y ya el Tribunal Constitucional ha establecido que ese es un derecho fundamental independientemente de que no está consignado en la Constitución de la República. En ese sentido entonces, en virtud del artículo, declaró, en virtud del artículo, reconoció y lo dispuso. Reconoció primero y le tildó de arbitraria e ilegal la actitud del Estado a través de la Dirección General de Impuestos Internos, procurando entonces darle plena eficacia al artículo 544 del Código Civil Dominicano, así como también el artículo 8, numeral 13 de la Constitución de la República Dominicana, gozando de la prerrogativa de poder facilitarle a este abogado, en este caso ciudadano dominicano, de disponer de los inmuebles que tenía, porque era el obstáculo que estaba... Sí, porque el objeto era que no me dejan disponer de ellos. Ya dije en la introducción del programa, el abogado tiene sus títulos y se propone desarrollar un proyecto financiado con inversionistas extranjeros. ¿No? Y la propia sentencia quedó claro en todo el proceso de que quien debía pagar, ya ese tercer adquiriente mediante el cual el abogado le iba a transferir, ese sí tenía que hacer el pago del tributo correspondiente. No, pero reconoce algo importante, que esa sentencia reconoce que ciertamente nosotros los abogados nos beneficiamos de exención tributaria en lo que corresponde a nuestros honorarios, sin importar que sea en efectivo como que sea en bienes en naturaleza. Y entonces, esa sentencia, además de lo que tú dices, además, esa sentencia, la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia y Distrito Nacional, decide entonces ordenar al Estado Dominicano y a la Dirección General de Impuestos Internos que al momento de ir a realizarse la transferencia de esos inmuebles no pueden obstaculizarlo y que los impuestos que tienen que cobrar son los del tercero. Es decir, si el abogado iba a vender los inmuebles, el tercero sí tiene obviamente que pagar. Cóbrele al tercero
a favor de quien se pretende transferir, pero el abogado no le obstaculice esa operación, porque esa operación él no tenía que pagar para transferir los títulos a su nombre. Estaba exento. Y ojalá, repito, que alguien que le duela la DGI, que sea funcionario de ellos, esté mirando este programa y le dé seguimiento al expediente que ellos tienen allá. Sí. El tercer adquiriente sí tiene que pagar, pero ya es un derecho adquirido del abogado la exención al pago de un tributo que ellos quieren retroactivamente cobrarle. Entonces, esa parte viene acompañada de otra muy bonita, porque una sentencia, como dice la Constitución, los jueces fallarán y también buscarán los medios de hacer que se ejecute los juzgados. Si no solamente juzgar, porque si es dar sentencia por dar sentencia, y cuando te llegue a ti, yo soy Eduardo Torres, yo no voy a ejecutar eso. Pues así, no tienes razón de ser el Poder Judicial y no tienes razón de ser un Estado de Derecho en ninguna sociedad, no la dominicana. Ahora, ¿qué pasa? Los jueces tienen un mecanismo, y los ciudadanos también, para hacer cumplir ese mandato constitucional de hacer ejecutar los juzgados. Ese mecanismo es el astrente. Entonces, ¿qué dispuso el tribunal? El tribunal dispuso, se fija en la eventualidad de la negativa a la transferencia de esos inmuebles. Se fija entonces una suma de 100,000 pesos diarios, 100,000 pesos diarios en perjuicio del Estado Dominicano y de la Dirección General de Impuestos Internos. 100,000 pesos por cada día de retardo en el cumplimiento de la decisión, y a partir de 15 días de su notificación. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿De dónde viene eso? Que el astrente es una garantía que tienen los jueces para su decisión no caiga en un vacío. Para que cuando te llegue una decisión y te dice, mira, DGI, ejecuta eso. Permite que ese abogado transfiera sus inmuebles a tercero. Cobra a los terceros, él no tiene que pagar. Si tú en 15 días no levantas ese impedimento, si tú en 15 días no le permite hacer su operación con tercero de transferir esos inmuebles, entonces a partir de ese número 15, de día 15, o que se completen los 15 días, Estado Dominicano, impuesto interno, usted va a pagarle a ese abogado 100,000 pesos por cada día dejado de pagar. Imagínate que la sentencia fue en el 2009. Hoy día, el costo que significa esa arbitrariedad, esa tosudez de los funcionarios de la Dirección General de Impuestos Internos le está costando al Estado. Hoy, porque va a continuar cada día, porque todavía todavía no han resuelto eso. Pero le está costando al Estado hoy más de 500 millones de pesos. Hoy anda por 510 millones de pesos a favor de ese abogado. Te tiene que doler a ti, a mí, a Carlito, a Fausto, porque son los impuestos de nosotros. Pero por un arbitrario que no quiere entender el Estado de Derecho de los ciudadanos, los impuestos que yo pago va a haber que dárselo a ese abogado. 510 millones hoy, y cada día que deje que se mantengan con su terquedad le cuesta 100,000 pesos al Estado Dominicano, que somos todos nosotros.
Ciertamente ese es el costo de la falta de cumplimiento a la decisión, ya que esta figura de origen pretoriano en nuestro país en principio, porque era una figura de la jurisprudencia Sí. de origen francés que la introducimos en la República Dominicana, aunque ya la tenemos positivizada en la ley 137.11, en el artículo 93, y define ¿Qué la dice? figura de las 30 de la siguiente manera: el juez que estatuye en materia de amparo podrá pronunciar astreintes con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento del ordenado. O sea, ¿cuál es la finalidad de esta figura que tiene, como usted decía, todo juez, para que su sentencia, la sentencia que él ha dado, tenga un valor de que se cumpla con ella? Como dice la Una Constitución. parte del deber Sí. de los jueces, de Sí. juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Entonces, la figura de las 30 tiene por finalidad esa sanción pecuniaria que no tiene por objeto indemnizar en daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque si en este caso la Dirección General de Impuestos Internos, una vez le notifican la decisión, dice que tiene 15 días para cumplir, y ella procede a ordenarle y a informar a ese abogado que puede transferir su derecho sin ningún tipo de costo, no tiene ninguna sanción. Ahora, si ella se resiste ¿Y qué a le costaba eso a la DGI, al Estado, a nosotros los dominicanos? cumplir con una decisión judicial, y en base no solamente a la decisión, sino que la ley, porque es respetar la ley. Esa decisión lo que le manda es que a respetar la ley 302, que establece de que está exento de toda carga, tributo y pago. ¿Pero Entonces, cuál era el costo? ninguno. Ninguno. Porque esos 100.000 pesos, por eso es que no tiene efecto ni finalidad indemnizar, porque si la Dirección General de Impuestos Internos, esos 500 millones hubiese sido letra muerta. ¿Por qué? Porque Y a lo que cumplió pueda con la llegar. decisión. Sí, partiendo de que se ejecutara en el día de hoy la liquidación que hay que realizar de esas 30, entonces va en 510. Pero Sí. si duran 10 años más, 11 años, son 100.000 pesos por cada día que transcurre. Entonces, por eso decía que ¿Tú no sabes tiene lo único finalidad. que yo lamento? Porque si el abogado, que yo lo conozco, honorable colega de la capital, si tuviera la edad tuya, yo era: doctor, acuéstese a dormir, hombre, y váyase para playa, esto, aquello. Que usted tiene 100.000 pesos diarios a su favor, pero ya es un abogado como de la edad mía, ya no nos queda mucho tiempo, y preferiríamos que se ejecute esa sentencia y el pago de ese cliente, para que él, beneficiado ya de la arbitrariedad de las autoridades de la DGI, Del desacato, como establece el tema. ya no tenga que trabajar más en su vida. Exacto. Eso podríamos decir que ese tipo de errores se pagan caro. Muy ¿Qué tipo de error? caro, No muy cumplir caro. con una decisión judicial, y por eso usted ha titulado el tema de hoy: el costo del desacato a una decisión judicial. Porque es que Exacto. si cumplen fielmente con la decisión, ningún costo. Ya. Ahora, el hecho de no hacerlo se traduce en serios montos indemnizatorios. En este caso, aunque, como decía, no tiene finalidad indemnizatoria, porque eso no pretendía, las 30 no tiene por finalidad indemnizar a él por esa violación, no. Porque si usted cumple, ¿Tú sabes independientemente qué me de lo que parece persigue. eso? Al artículo 86 del Código del Exacto, Trabajo. la especie de- Mire, empleador, ahí usted desahució. Tiene 10 días. Tiene 10 días para pagarle. No le estamos diciendo que le pague el trabajador el otro día. Cógase 10 días para que resuelva, busque los chelitos. Ahora, usted en 10 días no le pagó. Entonces usted va a pagar un día de salario ordinario por cada día de retardo. ¿Qué es lo que el astrente, que también yo le llamo astrente a la parte final del artículo 86 del Código de Trabajo? Es como usted dice ahorita, es la presión. Que no, espérate, yo tengo que resolver esto porque yo no aguanto. Pero ni el Estado Dominicano aguanta 100.000 pesos diarios, pero un testarudo como el director general de Impuestos Internos y sus funcionarios y sus asesores entienden que como no es lo de ellos, porque yo no sé qué es raro, el abogado no pidió que fuera personal también, como lo contempla la Constitución, y sus bienes y su casa y todo estuviera en juego. Entonces, ¿pero qué hacen, Eduardo? Tú como abogado y yo observamos esto y decimos: bueno, pero no nos vamos a jugar a estos 100.000 pesos diarios a extender este pleito por tiempo indefinido o hasta que el cuerpo aguante, como dicen. Sí, porque cada día cuesta. Cuando le llega la sentencia, a la sentencia 358, si no me engaña la memoria, de mayo de 2009, que lo condena a eso, cuando le llega, en vez de reflexionar, el director de Impuestos Internos, 2009, estamos hablando,
pero se mantiene hoy día, es igualito de hoy también, porque mantiene la misma posición. En vez de, venga abogado, vamos a hablar, venga, ¿cuál es el problema? Vamos a resolver eso. Y hasta diciendo, bueno, bendito abogado, vamos a dejar de percibir 200,000 pesos, quizás que harían los honorarios, qué sé yo, puede decir un número, pero vaya, resuelva, los otros sí van a tener que pagar, sí, correcto. Y ya, el pleito terminaba ahí. No, la DGI y sus abogados interpusieron un recurso de casación, que en esa época, con la 437, que era la que teníamos de amparo, se permitía el recurso de casación. Obviamente no teníamos en el 2009 un tribunal constitucional en la República Dominicana. Los aspectos constitucionales lo conocían los jueces difusamente y concentrado la Suprema Corte. Ellos van e interponen el recurso de casación. Por ante la Suprema, la primera sala, que es la que le corresponde eso. ¿Qué pasó con el recurso de casación? Cuando la Suprema, la primera sala, se dispone a conocer recursos, el panorama había cambiado en el país. Y ya teníamos un tribunal constitucional creado en el 2010 en esta constitución, y ya en el 2011 con la ley 137 ya teníamos instalado el tribunal constitucional y definidos los procedimientos. Entonces la primera sala, a ir a conocerlo, se da cuenta que no puede fallarlo, y lo que dice es que esta ley, la 137-11, en su artículo 94, dice que el único competente para conocer impugnaciones a sentencias de amparo es el Tribunal Constitucional. Y alega o fundamenta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que en virtud del principio de aplicación inmediata de las leyes procesales, entonces lo envía a que sea conocido por el Tribunal Constitucional. Exacto, entonces entendí en ese caso de que ya había o tenía que ser conocido dicho recurso en ese momento de casación. Los jueces dicen, no, espérate, en la Suprema no podemos conocer esto, mandémoslo para el Tribunal Constitucional, que ya aunque el tribunal lo recibió, sin no antes hacer un análisis también estableciendo, primero una recalificación del recurso, por el hecho de que anteriormente se llamaba recurso de casación. Esta ley, el recurso que se hace contra una sentencia de amparo, se le llama recurso de revisión de sentencia de amparo. Eso es la recalificación. Y al llegar al Tribunal Constitucional, entonces, ¿cómo se le va a llamar? Porque el Tribunal Constitucional no conoce recurso de casación. Por eso la recalificación del recurso. Ahí puede hacerlo el Tribunal Constitucional. Adecuando quizás en ese momento al recurso en ese momento, porque debe de conocerlo conforme a las normas también, que es otro tema, a las normas en ese momento vigentes al momento de interponer el recurso, porque si bien la ley procesal ahí hay un asunto de derecho. Adiós, pero obsérvate que entonces tenemos ahí, Eduardo, a partir del análisis que tú estás haciendo, que usamos que te interrumpa, tenemos ahí un choque de paradigmas jurídicos procesales. Sí. Tenemos por un lado lo que dijo la primera sala de la Suprema: aplicación inmediata de las leyes procesales en el tiempo. Como esta ley ahora, nosotros no hemos conocido el recurso de la Dirección General de Impuestos Internos y es sobre amparo, y esta ley establece que es el Tribunal Constitucional y el principio de aplicación inmediata de las normas procesales indica que tenemos que enviarlo para allá. Pero hay otro principio entonces que dice la situación jurídica consolidada y la irretroactividad de las leyes. Incluso hasta de seguridad jurídica también se discutiría ahí, porque al momento de interponerlo, esa situación jurídica consolidada, ese era el mecanismo que estaba establecido. Y si el Tribunal Constitucional hubiese dicho, no, yo no soy competente, eso fue interpuesto cuando no existíamos nosotros ni había una ley. Quizás por eso hace el llamado, lo recalifica. Porque ahí caería como... Exacto, ahí entonces, pero quizás tomando en consideración, no sin quizás, pues en virtud del principio de oficiosidad que tiene el Tribunal Constitucional, la tutela judicial efectiva, hacen entonces que lo recalificara y lo conociera, no sin antes dejar claramente establecido de que podía la Suprema Corte de Justicia conocer en ese momento ese recurso de casación. Exactamente. Eso que tú dices
fue lo que expresó el Tribunal Constitucional a dictar su sentencia 2008 del 14 de agosto de 2020. 11 años ya estamos hablando, y los 100,000 pesos, súmale 100,000 por 365 días del año y ya llevamos 11. Cuando el tribunal en agosto de 2020, el Tribunal Constitucional conoce y falla sobre el recurso que interpuso la DGI contra la sentencia de primer grado de amparo, estamos hablando de 11 años. Señores, usted multiplica 11 años por 365 días que tiene cada año, y eso lo multiplica por 100,000 pesos diarios. Oiga, pobre Estado Dominicano dirigido de esa forma. Pero bendito el colega que se beneficia de ello. Entonces, el Tribunal Constitucional, frente a ese choque de dos paradigmas procesales, dice, bueno, el último principio opera como una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo. Y ya el Tribunal Constitucional lo había dicho en otras sentencias anteriores, por los principios que tú dijiste de oficiosidad, tutela judicial efectiva, prontitud, esto, aquello. Entonces dice, vamos a conocer el recurso. Vamos a conocer el recurso, y entonces, al momento entonces de conocerlo, ya luego por un asunto también ya en ese caso de plazo, se puede decir, porque no se interpuso en el tiempo que debía no se puede decir, no, que ese fue el argumento. El fundamento, entonces sí, declaró inadmisible ese recurso. El Tribunal Constitucional lo conoció con los plazos de la ley de casación. 437, exacto, que era 30 días, el mismo plazo para el recurso de casación. Sí. Y aunque el día de la notificación y el día de vencimiento no aplicaban, exacto, pero tú sabes cuántos días tenían vencido. La ley, 2 días. 2 días, señores. El recurso de casación que interpuso la Dirección General de Impuestos Internos, lo interpuso, lo depositó en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia 2 días de atraso, técnicamente hablando. Ni el 10 a quo, ni el 10 a 15, ni el día que se notifica, ni que se deposita, ni el día que se vence, de los 30 días no contaron. Pero se pasaron con 2 días. Aunque entiendo que como quiera se lo iban. Entonces, por haber actuado así, depositado su recurso de casación 2 días después del plazo que tenían, entonces el Tribunal Constitucional le declaró inadmisible el recurso de casación. Exacto, es la sanción procesal a un recurso que no se ha interpuesto en los plazos que establece en este caso, que establecía en ese momento la 43706, pero esa es la sanción a esa falta de... Inadmitir el recurso. Entonces, 11 años después. 11 años después. Cuando te llega esa sentencia, la cual tú atacaste mediante la vía correspondiente, que es recurso de casación, y te llega ya que te declararon inadmisible, lo que usted depositó aquí, ni siquiera hay que estudiarlo. No, no se va a estudiar, se declara inadmisible. La sentencia que usted está atacando, que es la del juez de amparo de la segunda sala de lo civil y comercial del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, ¿qué pasaba con esa sentencia? Que ya era firme, ya tú no tienes por dónde atacarla. Tú puedes llorar, tú puedes irte donde el Papa de Roma, al Cerro Sagrado de la Vega o a la Virgencita de la Altagracia, a Higüey. Usted no busca nada contra esa sentencia. Esa sentencia es lo que se llama sentencia firme, sentencia definitiva, sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, ya, pero llama al abogado y págale lo que ustedes suman ahí con los 11 años por 365 días por 100,000 pesos. Llámalo y págalo, que no tiene de otra. Oye, pero no ocurrió así. La arbitrariedad se fortaleció su traje, se lo puso como se ponían los soldados romanos,
la protección para soportar toda espada y todo cuanto viniera en contra de su cuerpo, según ellos, creyendo ellos. Entonces, el abogado recibe la sentencia, se la notifica a la DGI como diciendo, miren, ya, esto terminó este pleito, la fiesta terminó, páguenle a los músicos, el músico soy yo, el director de la orquesta, páguenme. No lo llama, entonces él apodera nuevamente a la misma sala para que le liquide la cliente, que es un tema que te prometo y te invito a que grabemos un programa sobre eso de la obligación de ir ante el juez que dictó la sentencia. Liquídeme la cliente. Liquidar a la cliente, dígame cuánto hoy debe pagarme el condenado a ese cliente, para yo con ese auto ir donde es que me pague. La respuesta la dejé ahí. Oye, muchacho. Interpuso entonces ante otro tribunal, no ante que dictó la sentencia, ante la primera sala entonces de Santo Domingo también, una demanda en revisión e interpretación de la sentencia de primer grado. Perdóname, Señor, que barbaridades así, yo no sé si en otra sociedad democrática se ven. Otro tribunal que interprete la sentencia que un tribunal de su propio nivel dio. Pero tú sabes con qué objetivo, única y exclusivamente, digo yo, con 30 años de experiencia acumulada en el ejercicio de la abogacía, con el único objetivo nefasto, fatal para la DGI, su abogado, no sé quién es, impedir que el juez que tenía que liquidar, que fue que dictó la primera, que es de la segunda sala, lo liquidara, porque cuando están conociendo, entonces viene el abogado de la DGI y dice que sea sobreseído. Sobreseer, dejar ahí sin fecha el conocimiento de la liquidación de las clientes, de una sentencia definitiva que no tiene para dónde ir, que se deje ahí, que se sobresea hasta tanto aquel tribunal conozca de la acción de la DGI en interpretación de sentencia. Y ese juez de la segunda sala cometió el grave error de dejarse enamorar y convencer de los jueces, de los abogados de la DGI, y le acogió la decisión y dijo que suspendía el conocimiento, lo dejaba sin fecha, hasta tanto el tribunal de la primera sala conociera la demanda en interpretación de sentencia, que no había más que interpretarle que coger calendario y una calculadora y sumar cuánto le debían. Entonces, ahí estamos frente a muchos problemas, Eduardo. Sí. Nosotros los abogados que sabemos, ¿qué es una interpretación de sentencia? Si alguien tiene que interpretarle, ¿eres tú que lo dictaste? Sí. No, Carlito, que no dictó esa sentencia. Pero ¿cuándo procede? Eso es muy excepcional. Pero ¿es un uso abusivo, sí o no, de un abogado recurrir cuando sabe o debe saber? Aquel que debiendo saber no sabe. Aquel que debiendo saberlo. ¿No es un uso abusivo? Claro que sí que es un uso abusivo y tiene un régimen de consecuencias. Claro que tiene un régimen de consecuencias esa actuación así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo el abogado? El abogado beneficiado con la sentencia de amparo y a las clientes. Vaya, esto es un callejón sin salida ahora. Voy a esperar 20 años más, que quizás ya no lo tengo de vida, para que esto vuelva a recorrer hasta llegar a TC de nuevo. No, entonces él, frente a esa decisión de la segunda sala, muy mal dada, de sobreseer, él dice, yo me voy para el Tribunal Constitucional y eleva una instancia en liquidación de asplente y ejecución de sentencia definitiva
por ante el Tribunal Constitucional. Eso fue lo que hizo. Creo que va a ser necesario pedirle al señor director si nos regala un par de minutos más, aunque sean 5, para poder ya finalmente, algunas ideas que no podemos, él coge para el Tribunal Constitucional. Ampárenme, porque ahora el Estado y la DGI me está haciendo la vida imposible. No quiere cumplir la sentencia, la está desacatando, sigue desacatándola, y la intención de ello es durar 50 años ahora, con un nuevo proceso que comience por primera instancia. Todos sabemos, apelación, casación, revisión, es su 20 años. Entonces, él dice, esto que la DGI está haciendo es un desacato abierto a la sentencia 358 de 2009 de primer grado. Esta situación que se crea con el sobreseimiento afecta enormemente, no solo a mí como abogado, sino que eso atenta con algo que tú dijiste ahorita, Eduardo. Sí, la seguridad jurídica, pero no, yo estoy de acuerdo con él, no solo que lo afectó a él directamente, sí, pero eso afecta a la seguridad jurídica de todos los ciudadanos de la República Dominicana. Si vamos a tener una sentencia y no es para ejecutarla, porque el propio Estado se lo impide, le hace imposible eso, entonces, ¿para qué, ciudadano, usted va a la justicia a que le reconozcan un derecho en una sentencia que es una decisión de Estado? Porque el Poder Judicial es el Estado. ¿A qué si el propio Estado la va a desacatar? Entonces, eso recuerdo yo un caso que tengo aquí, que ahora está en Santiago Rodríguez. Pero venga acá, y usted quiere que yo toque una sentencia que ya es definitiva. Eso es un hecho imposible. Le tienen que decir los jueces a los barbarazos, que usen mala palabra, que intenten comenzar de nuevo contra la sentencia. No, y que es un asunto también de lo que usted decía, aquel que debiendo saber no sabe. O sea, el abogado que se crea esas vías judiciales a los fines con el mero interés de hacer daño, de retardar la ejecución de una decisión definitiva, eso también tiene consecuencias, porque es un asunto de las preguntas que usted se hace ahorita. ¿Es eso un abuso de las vías de derecho? Entonces, usted crear una vía, una acción con el mero interés de suspender una ejecución que ya usted sabe que por su falta ha llegado donde está. Es un abuso de la vía de derecho. Eduardo, pleno de la vía de derecho. Como no hay mucho, ya no nos queda tiempo para analizarlo, pero sí me gustaría leer qué es lo que el abogado en su segunda intervención en el Tribunal Constitucional, qué pretende el abogado en su idea, que es bastante rica. Sí, básicamente a nivel por asunto del tiempo, ¿verdad? Sí. Lo que pretende directamente es que tanto el Estado Dominicano como la Dirección General de Impuestos Internos, por una parte, no solamente ratificar un astrente, sino también requerir al Ministerio Público o al abogado del Estado, del departamento correspondiente, la jurisdicción inmobiliaria, el auxilio de la fuerza pública para ejecutar también lo decidido. Denunciar la violación del artículo 114. O sea, que el Tribunal Constitucional disponga eso. Exactamente. Sí, que disponga eso. Y de denunciar a su vez la violación al artículo 114 del Código Penal ante el Consejo del Poder Judicial o la autoridad que resulte competente. Poner también en conocimiento del Consejo del Poder Judicial o cualquier autoridad a fin de que se agote el procedimiento disciplinario correspondiente para la aplicación de la sanción que corresponda de conformidad con la ley 4108, que es la de función pública. También comunicar a la Presidencia de la República a los fines de toda atenuación realizada por el Tribunal Constitucional de conformidad con el literal D, el literal anterior. Sí. Así como también ordenar la ejecución de la sentencia marcada, la ejecución de la sentencia de 2009. Primiginia. Exactamente, que en ese caso ahí mantengo mi reserva, luego comentaremos en otra situación de ese tema. Y dictar auto de liquidación de astrente por la suma en ese momento de 435.900.000 pesos dominicanos por motivo de lo que es la liquidación de astrente. Y le pidió al Tribunal Constitucional un astrente adicional a los 100.000 pesos que le aumentara 10.000 pesos diarios más.
el Tribunal Constitucional, entonces, apoderado de esta, y cuando yo la leí, la sentencia 2009, ¿tú sabes de cuándo? De abril de este año que estamos, hace 2 meses, 3 meses. La del Tribunal Constitucional. La última apoderado de esto. Motivo de eso que acabamos Cuando de leer. yo leí lo que el abogado pretendía, dije, vaya, esa es la expresión de la desesperación y la impotencia frente a un Estado avasallador y abusador. Esa que se lee ahí, de Tribunal Constitucional, mande esto al presidente, mándalo al Ministerio Público, mándalo allí, mándalo al Poder Judicial, publiquen, es la expresión de una impotencia frente a un Estado avasallador, abusador, un Estado que no respeta su propia norma suprema. Y así no se puede hablar de democracia, Luis Abinader, el presidente, y los demás que le acompañan en la DGI y en otras instituciones. ¿Qué tuvo que hacer el Tribunal Constitucional? Decir, no, espérate, yo no puedo complacerte en eso, abogado. Sé que se está abusando contra ti, pero yo no puedo complacer. Yo soy incompetente, dice el Tribunal Constitucional, para fijar cliente, para liquidarlo, yo no puedo liquidarlo. Yo soy incompetente, pero sí le dijo a la segunda sala, usted lo hizo muy mal. Usted no podía sobreseer la solicitud de liquidación de la cliente a ese abogado, porque otro tribunal iba a interpretar la sentencia que usted dio. Le digo, me declaro incompetente y le envío a usted, segunda sala civil y comercial de juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, el expediente para que liquide el cliente que ese abogado le ha apoderado a esos fines. Y como por mandato de la Constitución de la República, las decisiones del Tribunal Constitucional tienen o son precedente vinculante contra todos los poderes del Estado, segunda sala haga justicia y haga que prevalezca el Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana, que está en la Constitución y es un deber de todos los jueces. Espero que el tema, llevado rápido así, pero se haya entendido y que los abogados y los ciudadanos enfrentemos a los gobernantes o a los funcionarios que se creen que son, por beneficiarse de un decreto, ley, batuta y constitución, y que por encima de ellos no hay nadie con quien ellos tengan que cumplir. Muchas gracias por sus atenciones. Sí, muchas gracias, Eduardo. Sí, ya de mi parte, breve y finalmente, solamente de que el Tribunal Constitucional en ese momento quizás no le acogió su pretensión, porque es un asunto natural de la liquidación de Atlente, que es una competencia del propio tribunal que la dictó. Correcto. No quizás porque no tenía razón, sino que el Tribunal Constitucional no es competente para conocerla, porque era decisión del propio. Sin embargo, una especie de levantó el sobreseimiento que envió nuevamente que continuará conociendo, sancionando la suspensión. Agradecerle a cada uno de ustedes siempre el seguimiento a su programa Derecho y Sociedad, y será, profesor, entonces hasta una entrega más de su programa Derecho y Sociedad. Gracias por su atención. Gracias a todos.